dijo usted, se cierra la embajada paraguaya en Suecia. Así No es. se puede mantener. Se tomó ya esa decisión, esa determinación, se le ha comunicado al gobierno sueco y estamos en pleno proceso de cierre. Y hay otros sitios donde también se puede llegar a lo mismo. Se está analizando, pero por de pronto esa es la decisión que ya se tomó y se comunicó. Lo que está confirmado es Suecia. No se Correcto. descarta que se puedan cerrar otras embajadas. Se está evaluando tanto embajadas y consulados, pero lógicamente un cierre no es lo ideal Claro. al principio. Entonces, se pueden tomar otras medidas alternativas que no sean necesariamente el cierre. Hay lugares que tienen funcionarios, un mayor número de funcionarios que tal vez es el necesario para la función que se desempeña ahí, que se desarrolla ahí. Pero también es importante, Carlos, tener en cuenta que es muy difícil decir esta embajada justifica o no su presencia o su consulado. En algún momento se llegó a analizar en un gobierno, en alguna administración de nuestro país, diciendo cuántas toneladas de carne le vendemos al Vaticano. Entonces, si partimos de esa base para el análisis, lógicamente tendríamos que cerrar nuestra embajada en el Vaticano. ¿Cuántas divisiones tiene el Papa?, preguntó algún general. Y por eso, sí, justamente, basado en eso, una pregunta más actualizada a las cuestiones económicas, comerciales y a nuestro tiempo. Entonces, hay varios elementos de análisis para tener en cuenta la función o no de una embajada, o qué está haciendo o qué no está haciendo. Estamos hablando de embajadas y consulados. Correcto, así Porque es. fíjense, tengo una información que tiene que ver con el consulado de Río de Janeiro, paraguayo en Río de Janeiro. Sí, Se muda de lugar, de local, ya. y ahorra 50% de lo que estaba gastando en esa sede. Entonces se puede. Por eso digo, si la alternativa es cerrar un consulado o tomar alguna medida como esa, apuntemos a eso, porque una presencia en Río de Janeiro es importante. No solo porque era la capital del país en algún momento y hasta hace 60 años, sino por la presencia de ciudadanos paraguayos en esa ciudad, por el movimiento comercial, por el movimiento turístico. Todo eso se tiene en cuenta para analizar si es que es justificable o no una embajada o un consulado en un país. No, por eso es lo que insisto con esto. Si hoy el consulado en Río de Janeiro puede funcionar en un local que cuesta 50% menos, quiere decir que se pudo haber hecho antes, se pudo haber hecho en otro momento, y también en otros países se puede hacer lo mismo. Porque esto es incluso un comunicado del mismo consulado paraguayo en Río de Janeiro que tenemos en pantalla. Dice: esta nueva sede representa un ahorro del 50% con respecto a los gastos de alquiler y otros gastos corrientes sufragados en la sede anterior, dando así cumplimiento a los lineamientos. Hay un pedido que, porque por la pandemia, por la situación, por la crisis en el país y en el mundo, bueno, tienen que ajustar todo porque no se ajustarían las sedes diplomáticas o la embajada o los consulados. Correcto. Por eso, reitero, son medidas alternativas, siempre dentro de ese proceso de austeridad al que estamos apuntando, pero también hay que tener en cuenta el siguiente detalle. Lo de Río de Janeiro es factible, se encontró un lugar mucho más accesible, más barato y se procedió al cambio. Pero cada ciudad otra vez tiene su propio costo de vida. Hay lugares que sí se puede conseguir un lugar más barato seguramente, pero tiene que ser un lugar digno, tiene que ser un lugar representativo. Claro, que es la imagen del país. Es la imagen del país, es la República del Paraguay la que está representada ahí. Y un funcionario tiene que saber siempre que, por más bueno que sea, nunca va a ser recordado como Pedro o como Juan. Va a ser recordado como el diplomático de la República del Paraguay o del país que fuere, pero estamos hablando del nuestro. Entonces, todo lo que haga o deje de hacer y la manera en que lo haga es tenida en cuenta por el país donde está acreditado.